Escuche esto, hermano, y esto es algo que usted tiene que mirarlo y discernirlo en el mundo espiritual. Cuando tú miras a alguien lleno de Dios, es porque está vacío de sí mismo. Cuando tú miras a alguien, escucha esto, ministro, evangelista, discípulo, cuando tú miras a alguien lleno de Dios, es porque está vacío de sí mismo. Pero cuando miras a alguien que está vacío de Dios, es porque está lleno de sí mismo, de ego, de orgullo, de envidia, de vanagloria. Entonces, hay veces que tú miras gente respondona, rebelde, desobediente, testaruda, y dicen para que ore, pero si yo ayuno 3 días, mentira del diablo. Tal vez serás espiritista y ayunarás con el diablo, porque sigues de rebelde, de desobediente, de contestón. Entonces hay gente que dice que está llena de Dios, pero por los frutos se conoce el árbol. O sea, si tú miras un árbol que está dando buenos frutos y buena sombra, no tienes ni que cuestionar que este árbol será bueno o será malo. Los frutos hablan qué árbol es. Pero si miras un árbol que no da fruto, no produce lo que tiene que producir, es un mal árbol. Y hay gente que dice que está llena de Dios, pero no manifiesta lo de Dios. O sea, lo que te quiero decir que cuando tú miras gente o miras a alguien que está llena de Dios, es porque está vacía de sí mismo. Y cuando alguien está lleno de Dios, refleja la gracia de Dios, la presencia de Dios. Es imposible decir estoy lleno de Dios, me metí 3 días con Dios y sigues de rebelde, estancado, estéril, desobediente, contestón y faltas a los servicios. Entonces eres un espiritista, porque estás hablando con el diablo y no estás hablando con Dios. Porque entre más hablas con Dios, más te pareces a Dios. Moisés subió al monte. ¿Y con quién subió al monte? ¿Con quién estuvo Moisés 40 días y 40 noches? ¿Con quién? ¿Con quién estuvo Moisés? Con Dios, con Dios. Y cuando descendió del monte, dice que se ponía un velo sobre su cabeza. ¿Por qué? Porque resplandecía. Había una gloria, había un brillo, había un resplandor en el rostro de Moisés. Moisés se parecía a Dios. Cuando tú estás lleno de Dios, tú te pareces a Dios. Aló, tú te pareces a Dios, eres obediente, cargas la presencia de Dios, tienes temor de Dios, hay sabiduría, hay entrega, hay consagración, hay temor de Dios, hay obediencia, hay lealtad, hay fidelidad. Cuando estás lleno de Dios, se te nota, porque eres alguien que realmente refleja la gracia de Dios, la presencia de Dios, y porque realmente Dios da testimonio de ti, y Dios dice: este es mi hijo, esta es mi hija, este es mi siervo, esta es mi sierva. ¿Por qué? Porque estás lleno de Dios y estás vacío de ti mismo. Y así Dios nos quiere, para impactar esta ciudad, para impactar realmente el vecindario, para impactar a donde quiera que tú y yo vayamos, para impactar, pero impactar con la presencia de Dios, con la gracia de Dios, con una palabra de parte de Dios. O sea que hay gente que no agarra el consejo, pero dice que ayunan 3 días y 3 noches. O sea, cuando tú estás lleno de Dios, hay gente que se le nota al ego, es que está lleno de Dios. La humildad, la humildad. Uy, qué humildad. Qué alegría, el gozo del Señor. Tú le dices: hermano, ¿por qué estás tan alegre? ¿Te ganaste la lotería o qué pasó? No, al contrario, perdí el trabajo. Y estoy pasando esta circunstancia y esta circunstancia, pero como estoy lleno de Dios, entonces estoy lleno de gozo. Y el gozo del Señor es el que me fortalece. Pero ¿cuánta gente dice que está llena de Dios, pero en realidad no se les nota? No fluyen. Como hay ministros que dicen: estoy lleno de Dios, pero no fluyen, no impactan. No trastornan con una palabra, con un mensaje. No hay discernimiento, no hay gracia, no hay sabiduría de Dios. Dicen: estoy lleno de Dios. No. Cuando tú estás lleno de Dios se te nota.
hay temor de Dios. Hace las cosas como Dios manda. Como Dios manda y no como tú piensas. Como está lleno de Dios, está lleno de obediencia. Está lleno de obediencia. Hermano, para que vengas al culto, yo no te he visto. Amén, pastor. Fíjese que estoy terminando 7 días de ayuno, pastor. Pero si puedo, ahí llego, y si no, para el domingo. Pero créame que estoy buscando a Dios fuertemente. Hasta lo siento, pastor. Que están llenos de Dios, pero están llenos de desobediencia. ¿Será posible eso? O sea, estoy lleno de Dios, pero soy un desordenado en mi vida y en mi familia. Estoy lleno de Dios, pero soy un irresponsable. Estoy lleno de Dios, pero no le creo a Dios. ¿Será posible esto? No, el que está lleno de Dios es porque está vacío de sí mismo. Y el que está vacío de sí mismo, entonces no tiene cabida la desobediencia en su vida. Porque está vacío de sí mismo. Ha crucificado la carne. Y en la carne está la desobediencia, el desorden, los malos deseos. Entonces yo quiero que usted vaya analizando todo esto, hermano. O sea, yo estoy lleno de Dios, pero me desaparezco y no sabe nada del pastor. Y me llama y no contesto. Digo, pero espérate, varón, porque estoy en 3 días de ayuno ahorita. Eso es mentira, hermano. Usted no se cree esos cuentos, hermano. O sea, el que está lleno de Dios es porque está vacío de sí mismo, hermano. Realmente, ¿quién vive la vida? ¿O quién está viviendo la vida en ti? ¿Tú o Dios? ¿Dios o tú? ¿De qué está lleno? ¿De Dios o de ti mismo?